Hoy vamos a hablar de el libro de Esdras, capítulo 5. Me llama fuertemente la atención, la perfección de Dios que se puede ver es muy notoria en este capítulo. En toda la Biblia en sí, pero este capítulo realmente me tiene impactada, me tiene enamorada y quisiera compartirlo hoy con ustedes. Cuando hablamos de este capítulo, para ponerlos un poco en el contexto histórico, recuerdan que los israelitas habían sido deportados a Babilonia por su desobediencia. Entonces Dios les había quitado su protección. Ellos fueron invadidos por Babilonia. Babilonia se llevó cautivos, porque eso era lo que se utilizaba en esa época, que se llevaban a las personas de un lugar cautivos hasta su ciudad. Y entonces ellos estuvieron cautivos en Babilonia, si no mal recuerdo, por 70 años. Y luego viene un rey que les da permiso de devolverse nuevamente a su ciudad, a los que quisieran irse y reedificar el templo. Pero ¿qué había pasado? Muchos israelitas se habían vuelto a Jerusalén y a Judá, pero cuando habían empezado a construir el templo tuvieron oposición. Los pueblos alrededor empezaron a oponerse a que ellos reedificaran el templo. Entonces ellos siguieron en sus cosas, se pusieron a construir bien sus casas, a ponerles artesón, a que se vieran bien bonitas, pero se olvidaron de lo más importante, que es la casa de Dios. Se dedicaron a cuidar todo alrededor, a que los lugares donde vivieran, las fincas, todo lo demás estuviera bonito, pero dejaron la casa de Dios de lado porque tenían oposición de los vecinos cuando empezaron a reconstruirla. Entonces Dios manda a un par de profetas, que el nombre es bastante interesante porque él manda a Ageo y a Zacarías a que exhorten, a que hablen con el gobernador de Jerusalén para que vuelvan otra vez a reedificar el templo. Es bien interesante, les digo, porque cuando nosotros decimos, profetizaron, o sea, Dios mandó mensajeros. Los profetas son mensajeros de Dios. Entonces, Dios mandó estos dos mensajeros, a Ageo, que el nombre de Ageo significa fiesta, y mandó a Zacarías, que significa Dios se ha acordado. O sea, Dios mandó dos mensajeros, que uno de ellos significa fiesta y el otro significa Dios se ha acordado. Hijo de Ido, que en realidad Zacarías, que es el que describe como hijo de Ido, no era hijo, sino que era nieto. Pero en esa época, en la Biblia no se usa el término nieto, sino que dice hijo, como decir también hijo o nieto de una persona. Ido, era un profeta, un vidente que le llamaban en esa época. Los profetas o videntes son las personas que tienen sueños, que tienen visiones, que pueden estar despiertos y ven algo. Estas personas se les llama profetas o videntes. Y Ageo y Zacarías eran dos de ellos, pero Zacarías especialmente, que me imagino que Dios o el Espíritu Santo guía que pongan que él venía de familia de profetas, también porque Zacarías era un profeta joven. Ageo ya era un señor que tenía alrededor de 70 años para esta época, y Zacarías, aunque no preciso la edad, sé que era bastante joven para cuando estuvo profetizando de esto exactamente. Y dice que ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, que estaba sobre ellos, o sea, que gobernaba sobre ellos. Aquí lo interesante es que estamos viendo que otra vez ya Dios, el Dios de Israel, estaba sobre ellos. Ya otra vez ellos se habían vuelto a Dios y querían agradar a Dios. Por eso es que nos dice, en el nombre del Dios de Israel, ¿quién estaba sobre ellos? O sea, Dios estaba sobre Ageo y sobre Zacarías, eran profetas de Dios. Y estos otros hombres también ya estaban de la mano de estos profetas. Entonces se levantaron Zorobabel
que el nombre de Zorobabel significa expulsado de Babilonia, hijo de Salatiel. Y Jesúa, que significa Yahvé es salvación, viene muy de la mano de Yeshua, hijo de Josadac, que Josadac era el sumo sacerdote. Y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, ¿quiénes se levantaron a reedificar la casa de Dios? El gobernador de Jerusalén y el hijo del sacerdote que estaban en ese lugar. Ellos dos se levantaron a edificar la casa de Dios y les estaban ayudando los profetas que habíamos mencionado anteriormente, que eran Ageo y Zacarías. Y entonces cuando ellos empiezan a reedificar la casa de Dios, aquí hay algo bastante interesante que quisiera que resaltáramos. Cuando la Biblia nos habla de Jerusalén, nosotros somos Jerusalén. Nosotros somos el pueblo que Dios ha escogido para hacer su morada. Y nosotros, en nosotros mismos, tenemos que tener un templo de adoración a Dios. Recuerden que Dios no habita en lugares hechos por hombres. Dios habita en nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es la presencia de Dios en nosotros. Ahora usted podrá decir, ¿y por qué yo no escucho al Espíritu Santo? Bueno, es porque tal vez nosotros tenemos que reedificar el templo de Dios en nosotros, como Dios le estaba exhortando al pueblo de Judá a que reedificaran el templo en Jerusalén. Cuando ellos empiezan a reedificar el templo, viene a ellos Tatnai, que era gobernador del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, o sea, vinieron varias personas y les dijeron, ¿quiénes les ha dado la orden de edificar esta casa y de levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Estas personas que vinieron a los judíos venían con las malas intenciones para que ellos no edificaran el templo en Jerusalén, no lo reedificaran. Entonces, ¿qué hicieron? Le mandaron una carta al rey Darío informándoles que ellos estaban edificando, o que los judíos estaban edificando el templo. Y vean lo que le pone en el versículo número 8, Esdras 5:8, y le dicen, están edificándole la casa del gran Dios. Los enemigos de los judíos, ellos sabían que la casa que se estaba edificando en Jerusalén era la casa del gran Dios. ¿Por qué se oponían los enemigos de los judíos a que se reedificara el templo? Porque ellos, siendo los enemigos, se habían dado cuenta ya que el poder del pueblo de Israel no era el pueblo de Israel, era el gran Dios que el pueblo tenía. Pero ¿qué pasó? Cuando el pueblo de Israel, que todos se habían dado cuenta alrededor, bajaba la guardia y dejaba de adorar a Dios y empezaba a adorar otros dioses y empezaba a ver lo que todos los demás pueblos hacían y a copiarlo para ellos mismos, entonces Dios apartaba su protección sobre los israelitas y pasaban a ser personas comunes y corrientes. Pero cuando ellos buscaban a Dios, se arrepentían de todo corazón, confesaban que el Señor es nuestro Dios. Cuando los israelitas se volvían de todo corazón, se arrepentían de sus pecados y empezaban a vivir una vida agradable a Dios, no había quien pudiera hacerles frente a ellos. Las naciones que estaban alrededor temían
Nadie quería enfrentarlos. ¿Recuerdan cuando nosotros leemos la historia de cuando ellos estaban con Josué y cuando fueron a pelear con todas estas naciones, aun cuando ellos no confiaban en ellos mismos? Las naciones alrededor estaban asustadas, no querían pelear contra ellos, les tenían miedo y no eran más grandes que los demás. De hecho, habían otros pueblos que los habitantes eran mucho más grandes, mejores guerreros, tenían mucho más experiencia, pero aún así, si ellos estaban en obediencia a Dios, nadie les podía hacer frente. Y los enemigos de los israelitas se habían dado cuenta de esa ventaja que los israelitas tenían. Pero ellos mismos permitían que las opresiones que venían de afuera los achicopalaran y se quedaban estáticos y no continuaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer. ¿Cuál era su prioridad? Lo que Dios les decía que era la prioridad, que era reedificar el templo. Después de esto vamos a ver que el mismo rey Darío les dice, no, ya ellos tienen, el mismo rey Darío les había dado el permiso, y de hecho me hace muchísima gracia porque ya no estaba el rey Darío para esa época, sino estaba, déjenme, perdón, estaba el rey Ciro. Perdón, estaba el rey Darío, pero fue el rey Ciro el que había dado la orden, era al revés. Y entonces, pero el mismo rey Darío les dice, es más, ustedes les van a servir a los israelitas y les van a proveer el dinero que necesitan para reedificar el templo y además les van a dar para su sacrificio. O sea, Dios no solo paró la oposición, o sea, no solo paró o los defendió, sino que además estas personas que se estaban oponiendo a la reedificación del templo tuvieron que sufragar con todos los gastos para que el templo fuera reedificado tal cual Dios quería que se edificara. Y además de eso tuvieron que darle hasta para los sacrificios. Vean ustedes el respaldo de Dios. Pero ¿qué tuvieron que hacer los israelitas? No pudieron, tenían que creerle más a Dios, más a lo que Dios estaba diciendo por medio de los profetas Ageo y Zacarías, y no darle tanta atención a lo que venía a decir la contraparte. A veces nosotros cuando estamos buscando a Dios, cuando queremos edificar un altar para Dios en nosotros mismos, porque nosotros somos la Jerusalén espiritual, nosotros mismos tenemos que tener el templo de Dios aquí, porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Y ahí está nuestra fortaleza. Pero cuando nosotros buscamos edificar el templo de Dios, ya sea que lo estemos edificando por primera vez, que estamos buscando más a Dios, que queremos conocer su rostro, o que en algún momento lo conocimos, en algún momento estuvimos bien con Dios, en una comunión muy bella, pero de un pronto a otro nos apartamos porque pasamos por un valle, porque pasamos por un proceso doloroso, una situación que nos alejó de Dios. Entonces queremos volver a empezar, volver a edificar esa casa de oración, volver a edificar nuestra lectura de la Biblia, volver a estar a cuentas con Dios. Y entonces vienen ataques de los alrededores, porque el enemigo nuestro, que nuestro enemigo no es ni carne ni sangre, sino son huestes, principados que se encuentran en las regiones celestes, empiezan a atacarnos con problemas por un lado y por otro. Entonces nos pasa muchas veces como les pasó a los israelitas. Cuando empezamos a tener problemas, dejamos la construcción del templo de Dios hasta aquí y decimos, no, mejor voy a dedicarme a ver cómo va mi trabajo, voy a arreglar más mi casa, voy a dedicar este tiempo a jugar más videojuegos, a ver más televisión, mejor veo un ratito más de televisión, en lugar de edificar lo que nos protege, donde nosotros tenemos nuestra fuente de protección, lo que nos da fortaleza, lo que nos llena de gozo, lo que nos da paz, que ese es el altar de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos ese altar bien edificado, cuando nosotros estamos bien agarrados de Dios, estamos bien agarrados de su palabra,
y somos obedientes y tenemos una comunión con Él, no hay nada que nos pueda hacer frente. Porque pueden venir problemas y van a venir problemas. Pero cuando nosotros pasamos esos problemas de la mano de Dios, como le pasó a los israelitas, cuando venían guerras y ellos pasaban esas guerras de la mano de Dios, salían victoriosos. Se veía el fruto de todo lo que habían aprendido, de cómo Dios había ido transformándolos y además de eso tenían la victoria. Y así somos nosotros. Vamos a tener problemas, van a venir circunstancias que se nos salen de nuestras manos, que sentimos que ya no podemos más, pero Dios siempre nos va a dar la victoria y estamos garantizados de que al justo todas las cosas le funcionan para bien. Entonces, aunque venga algo que no entendemos, que nos dolió muchísimo, que fue algo que casi nos mata, definitivamente no sabemos cómo Dios lo va a usar, pero eso nos va a funcionar para bien, que es la diferencia de cuando no estamos agarrados de Dios. Nuestro enemigo siempre va a querer que usted y yo estemos solos, que no tengamos ese altar edificado. Porque si nosotros estamos solos, es más fácil que Él venga contra nosotros y nosotros entremos en depresión, ya no queremos más, ya es más fácil derrotarnos y que abramos puertas y que caigamos en vicios y que nos pasen más cosas de las que no tenemos el control, más cosas terribles. Pero si nosotros estamos bien edificados, bien tomados de la mano de Dios, si nosotros estamos haciendo de verdad lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, si estamos siguiendo los pasos que Él ya trazó para nosotros, no hay nada que nos pueda hacer frente. Nada nos va a poder hacer frente en el nombre de Cristo Jesús, porque Él ya ganó todo, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Nosotros simplemente tenemos que seguir el camino que Él ya trazó para nosotros. Así que, amigos, amigas, hermanos y hermanas, les recomiendo hoy que lean el libro de Esdras, sería genial, y que empecemos una vez más a reedificar nuestro templo. Empecemos a buscar a Dios en oración, empecemos a leer su palabra, busquemos escuchar prédicas que nos edifiquen, que nos vayan alimentando, porque tenemos que alimentarnos espiritualmente. Busquen de Dios, reedifiquen ese altar, pónganse a cuentas con Él. Y yo estoy segura que entre más nosotros hagamos esto, más va a ir siendo transformada nuestra mente y nuestra manera de pensar. Y vamos a ir teniendo más victorias aún de las que nosotros esperamos. Porque la Biblia nos dice que los pensamientos de Dios para nosotros son siempre pensamientos de bien. Él siempre tiene planes de bien para nosotros. Y son planes aún mejores de los que nosotros mismos ya tenemos. Así que tengamos confianza, tengamos fe en Él. Vean que los israelitas cuando le hicieron caso, cuando tuvieron fe y soportaron que los enemigos vinieran contra ellos, que los atemorizaran, no les hicieron caso y siguieron haciendo lo que Dios les mandó hacer. Dios no solamente los premió con que los enemigos lo dejaran en paz, sino que además de eso, los enemigos tuvieron que pagarle todo para que ellos reedificaran el templo. Dios nos da más de lo que nosotros esperamos. Si nosotros esperamos que Dios nos quite los enemigos y nos dejen en paz, Dios lo va a hacer, pero aún nos va a dar más de eso. Porque Él es un Dios bueno y es un Dios de amor y es un Dios bondadoso. Así que tengamos fe en Él, busquémosle más, busquemos conocer su rostro. Y que este año que está empezando justo ahora, sea un año en el que empecemos a plantar cosas diferentes para que a final de año podamos ver que nuestra cosecha es diferente a la de años anteriores. Saben, este año yo lo creo y lo declaro que es el año del jubileo. Es el año en el que vamos a recoger cosas que estaban retenidas. Este año es el año en el que si nosotros sembramos bien, si nosotros nos
ponemos las pilas a buscar de Dios, Dios va a hacer cosas maravillosas y extraordinarias en nuestras vidas. Pero tenemos que creerlo, tenemos que tener fe en Él para que Él las haga. Así que empecemos a creerlo y a declararlo, y que el Señor les bendiga grandemente. No solo hoy, no solo esta semana, sino todo este año que sigue. Un abrazo fuerte a la distancia.